Buenas tardes, compañero. Mientras se conecta el profesor, ¿puedo hacerle unas preguntas, por favor? Dile nomás, compañero. Oiga, el segundo trabajo se entrega hoy. Sí, hoy día dio como plazo, profe. Ya iba a haber una tercera nota. Sí, que tiene que entregar el hoy día. ¿De qué se trata el trabajo? Ya, muchas gracias, Rosy. Ya, usted ahora sí, creo que funcionó el reinicio. Eh, ya, voy a compartir la pantalla, solo por eso, que estaba conmigo pegado en copia. Entonces, mira, lo que ya hemos llegado a conversar el viernes pasado era la adopción de los planos topográficos locales. Y ahí hicimos un ejemplo que era bastante sencillo, que era tomar, ¿cierto?, un set de coordenadas geodésicas que yo se lo había pasado y calculamos los parámetros del PTL. Y la prueba que hicimos para demostrar que este PTL estaba bien calculado fue estimar la distancia en Excel y con ese procedimiento ya estábamos claros que estaba bien determinado, ¿vale? ¿Cuál es la gracia del cálculo? Que a mi parecer es lo que reviste la mayor dificultad en términos de ingeniería, ¿sí? Conversamos largo y tendido acerca del tema de cuántos PTL hay que crear, ¿cierto? Cuánto es el nivel máximo que habría, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Y llegamos a un set de coordenadas que, déjenme ver si está por aquí, lo ocupamos con el Excel, que si no me equivoco era el que estaba acá. Y acá llegamos a calcular, ¿cierto?, que la diferencia que nosotros teníamos se reducía, ¿cierto?, cerca de 1 milímetro, ¿vale? Entonces, ese ejemplo que yo les estoy comentando ahí era básicamente una aplicación de un plano topográfico local donde había que tener claro más o menos cuál era la jugada, en términos de básicamente entender que nosotros íbamos a tener distancias que estaban en la proyección UTM y iba a generar un problema a la hora del cálculo, por ejemplo, con estaciones totales, a la implementación con estaciones. ¿Qué cosas podemos hacer acá? ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a cargar esos parámetros y esas coordenadas en el TDC y vamos a mostrar cómo implementar el plano topográfico local ahí, para que ustedes puedan tener una idea más o menos de cómo sería en un software, ¿ya? Y yo me acuerdo que uno de ustedes que me preguntaba por el falso norte y falso este, básicamente del Global Mapper. El procedimiento debería ser básicamente el mismo, pero con la diferencia, ¿cierto?, de entender qué datos te estaban pidiendo. Entonces, voy a abrir acá el Business Center y vamos a comenzar a trabajar con adoptar esos valores ahí, ¿vale? Vamos a hacer una prueba, eso sí, primero, para que vean que lo que nosotros calculamos de forma manual también queda de evidencia, o tiene una evidencia en términos de esta diferencia de distancia en un software topográfico, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a abrir el TS, voy a configurar un sistema de coordenadas y voy a cargar las coordenadas geodésicas, que es básicamente el listado de coordenadas que hemos estado ocupando, y posterior a aquello, ¿cierto? Vamos a ocupar los parámetros del PTL para definir el mismo. Entonces, mira, acá yo tengo la tuerca, y en la tuerca voy a ir a configurar un sistema de coordenadas, y voy a pensar que estoy trabajando de forma normal. Entonces, para no complicarnos mucho la vida, 19 sur, WG74 como modelo geoidal. Perfecto. ¿Ok? Ese es el sistema que yo predefiní acá. ¿Sí? Entonces, ahí están las configuraciones. ¿Ok? Y acá yo voy a hacer lo siguiente, fíjense. Voy a ir al Excel que hemos estado trabajando y este listado de coordenadas, que son las que nosotros ocupamos para calcular el PTL de forma manual, yo le puedo copiar acá en una nueva hoja de datos, ¿cierto? Y lo que voy a hacer acá es básicamente guardar este archivo acá como un TXT. Entonces lo voy a colocar acá, geodésicas, y lo voy a guardar básicamente como un archivo delimitado por comas. Solo eso. Entonces, guardar. Me va a decir aceptar, no quiero seguir ocupando este formato, lo voy a cancelar, está perfecto. Y acá ya debería haberme creado un geodésicas, ¿cierto? Ese procedimiento es rutinario y ahí yo lo puedo ver con el Notepad, claro. Está en latitud, longitud, ¿cierto? Y altura elipsoidal. Puede que exista algún problema cargarlo al TDC, sí, ahí vamos a ir viendo cuáles serían los inconvenientes, pero vamos a comenzar cargándolo, ¿cierto? Y ahí vamos a revisar lo que nos pide para la importación. Yo arrastro el archivo, me dice que está abierto en otro lado, ¿cierto? Entonces tengo que intentar ir acá a cerrarlo para que no moleste. Vamos a ver si era eso lo que reclamaba. Un minuto, por favor. Ya. Ahí me dice que no hay, ¿cierto?, un portador adecuado. Ese error puede salir y hay varias formas de revisar cómo podríamos solucionarlo. El primero de ellos es ir a la pestaña de importación y no arrastrarlo.
y acá buscar, ¿cierto?, dónde está el archivo guardado, ¿vale? Ese error que en alguna medida es bueno que saliera porque no da todo vamos a decir así, las opciones de problemas que podríamos tener. No da la posibilidad de importar acá directamente. Lo fui, lo pinché ahí, importar, nada más que eso. Y ahora tenemos que buscar la carpeta que trabaja con nosotros. Entonces, si se fijan, geodésicas, ahí le puedo dar este botón de ahí. Y acá hay que comenzar a buscar un importador adecuado. Si yo lo voy ese que está ahí, le puedo dar testear. Fíjense que no me sale nada, ¿cierto? Dejen volver atrás. Me sale en rojo esa pestaña y me dice que es imposible de convertir, ¿sí? Y acá comienzan las cosas de los formatos más que nada, porque ese error que está ahí se debe a la codificación propia del archivo. Entonces no va a haber forma de que yo lo pueda leer si está en ese sentido. Entonces yo voy a cerrar acá y voy a ir a analizar el archivo. Si yo voy acá a abrir con un notepad en lo más sano, y si se fijan está lleno de estos símbolos acá, que en el fondo lo que hace es completar el listado con los ceros que faltan en el fondo, ¿cierto? Eso puede pasar y una forma de solucionarlo, un control F, y en reemplazar, ustedes pueden colocar los dos puntos, o sea, las comillas en el fondo, y acá lo pueden dejar vacío. Entonces, reemplazar todo, ahí ya lo cambia, le doy guardar, y vamos a ver si ahí lo pesca. Entonces, voy a insistir en el arrastre primero, o sea, tomar los archivos, arrastrarlo, déjenme ir acá, ahí lo arrastro, y si se fijan, ahí leyó. Y leyó perfecto, ¿cierto? Reconoce la latitud, la longitud, todo lo demás. Y con eso ya tenemos, ¿cierto? Una buena definición en sí. Yo le puedo dar importar. Y como ya está definido el sistema, están los puntos cargaditos y si se fijan son coordenadas UTM, ¿sí? El ejercicio que hicimos nosotros a mano fue calcular la distancia entre ST1 y ST2. Hay algunas herramientas acá, como la medición de distancia, ¿sí? Que yo puedo tomar el ST1, me va a entregar las coordenadas inicialmente, pero también puedo ocupar el que está al lado, que es el cálculo inverso. El cálculo inverso, acá, yo pincho el punto que quiero y me dirijo al punto 2. Y acá al lado se va a entregar la distancia, tanto en grilla como la distancia, ¿cierto?, que yo voy a tener en terreno, ¿vale? Si está todo bien como lo hemos ido calculando, vamos a tener lo siguiente. Fíjense lo que da el TBC. El TBC me dice, voy a hacer una línea acá, ¿sí?, combinar y centrar. El TBC me dice que la distancia de grilla, que para nosotros debería ser la UTM, en el fondo nos está dando el siguiente valor. Acá, uy, perdón, ahí sí. Grilla nos está dando 442.651. Y acá, ¿cierto? Nos está dando el TBC en ground, que vendría siendo terreno, nos está dando la distancia ya reducida, fíjense, 442.793, que es más o menos concordante con lo que conversábamos nosotros el otro día. Entonces, si yo hago la resta ahí, debería llegar a los mismos, ¿cierto? 14 centímetros que conversábamos el otro día. 142, hay 1 milímetro de diferencia, pero está en la misma magnitud, ¿sí? Entonces, ahí hay algunas cosas que son bien interesantes, porque si se fijan, nosotros calculamos un factor de escala, y ese factor de escala que está ingresado ahí, está considerando toda la extensión del terreno. Sin embargo, esto es diferente porque está considerando un factor de escala que está entre el punto uno y el punto 2. Entonces, ahí hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque la herramienta del TBC, claro, no va a sacar uno genérico, sino más bien va a sacar uno línea a línea, ¿vale? No estoy configurando el PTL de momento, solamente estoy ocupando una herramienta que me está diciendo cuál es la diferencia entre la distancia de terreno y cuál es la diferencia de esta distancia con la distancia UTM. Entonces, ustedes dirán, ya, profe, pero ¿cómo lo hace el software sin que nosotros le ingresemos algo? ¿Cómo él determina que hay 14 cachos de diferencia? Y acá hay una herramienta en la tuerca, y si ustedes bajan acá en cálculo, podrían entrar a una pestaña View, perdón, que se llama Optical Spreadsheet, ¿cierto? Que acá debería tener la posibilidad de ir revisando diferentes, ¿cierto? Parámetros que el software va calculando de forma intermedia. Si ustedes bajan, acá está, no sé, oculto, por ejemplo, el método de medición, está el tipo de prisma lo muestra, oculta la lectura atrás, y hay un montón de ese tipo de cosas. Está la precisión, la precisión de la distancia inclinada, todas esas cosas. Entonces, esta primera nos va a permitir
liberar alguna información del software y en particular, déjenme ver acá, hay una pestaña, que estas cuestiones de repente las van cambiando rapidito, que me va a permitir ver el factor de corrección por altura que nosotros calculamos. Entonces, déjenme encontrarlo acá, un minuto. eh, un minutito que siempre, acá está, debería ser ese, ahí está. Entonces, dentro, ¿cierto? Del módulo ahí de la tuerca dice view, en la hoja de punto hay una parte, era la misma que estamos, ¿cierto? Que está en los formatos de las coordenadas y también está una pestaña donde dice grid and grow de propiedades, ¿cierto? Properties. Entonces, fíjense que sale un factor de escala oculto, yo lo voy a liberar todo y le voy a dar OK. Entonces, ¿por qué yo estoy pintando eso? Y si yo selecciono todos los que están ahí y me voy a básicamente la pestaña de punto, se va a desplegar esta ventana donde van a salir las coordenadas, que son UTM, y acá sale el factor de escala, el factor de elevación, ¿cierto? Y el factor combinado, ¿vale? ¿Qué cosas son importantes ahí de ver? Fíjense que está un factor de escala que es muy similar, 0,999 y tanto lo demás, lo voy a copiar y lo voy a pegar en el Excel. Acá lo pegué. Y ese factor es el que permite relacionar las distancias de terreno con las de la proyección UTM. Por lo tanto, una forma de revisar eso puede ser calcular el inverso de esa fórmula, ¿cierto? O básicamente aplicarlo de forma directa. ¿Cómo sería de forma directa? Ese factor que está ahí, yo lo puedo relacionar, si lo ven acá, ahí saqué el de la elevación, lo puedo relacionar con básicamente el que yo introduje acá, ¿cierto? Que es el que calculé, el K0. Entonces, lo voy a llevar para allá mejor, lo voy a pegar acá, y fíjense lo que voy a hacer. 1 dividido en ese factor da 1,001218. Y acá yo calculé 1,001204. Está bien que haya calculado ese valor, pero en el fondo ahí no está calculando el genérico que calculamos nosotros con un meridiano central, sino está calculando para el punto en particular. ¿Sí? Entonces ahí hay alguna diferencia. ¿Por qué 0,999 tanto? Porque en el fondo lo que hace ese factor es llevar distancias de terreno a la grilla. Y en el PTL nosotros llevamos de la grilla, que sería UTM, hacia terreno. Entonces por eso está con el inverso. ¿Vale? Finalmente, ¿cómo sería la operación? Yo acá, con este factor, ¿cierto? Puedo calcular el del PTL y funcionaría de igual forma. Es decir, voy a ir acá, voy a copiar ese valor y lo voy a pegar acá arriba. Sí, se cambia, claro que se cambia, ahí se cambia también. Y las coordenadas que salen en PTL son estas que están acá. ¿Sí? Entonces voy para acá, voy a hacer el mismo ejercicio que hicimos el otro día, ahí. Y acá esto debería dar un poquito diferente. Un poquito diferente, está bien que es, porque básicamente ahí, nosotros no estamos ocupando para toda el área, nosotros estamos ocupando para la línea solamente, ¿cierto? O para el punto en particular, para ser estricto. Entonces, da aún mejor, ¿cierto? 794 y acá 793. Entonces, da el callo con la distancia que nosotros asumimos como local. Entonces, ese factor que está ahí, el de elevación, es el que permite calcular el PTL. Ahora, una tarea que podría ser quizá una salida para encontrar el factor de elevación, que es el K0, es tomar todos esos valores y promediarlo. ¿Ya? Quizás no es lo más cristiano, pero funcionaría igual. Ustedes lo acaban de ver ahí. Ahora, ese factor que está ahí de elevación, si yo lo quiero graficar, sería básicamente cuando nosotros hicimos los primeros ejercicios, sería el que permite relacionar las distancias de acá con las distancias que están acá abajo, ¿cierto? O sea, eleva el plano UTM acá arriba, en alguna medida, ¿vale? Considerando que el TBC los presenta al revés, o sea, de arriba para abajo, y nosotros queremos buscar de abajo para arriba, ¿cierto? Hacer el PT. Ahora, ¿qué vendría siendo el factor grid y el factor combinado? ¿Ok? Nosotros lo que hemos hecho con este plano topográfico local que está acá, en este Excel, un minuto, lo que hemos hecho es lo siguiente. Déjenme acá abrir el archivo. Lo que hemos hecho acá es básicamente llevar, ¿cierto? Estas coordenadas geodésicas a una proyección que es más chiquitita, ¿vale? Que es mucho más acotada en extensión y que permite la compatibilización de mediciones de terreno con mediciones, ¿cierto? De GNSS, si el GPS tiene una configuración de un plano topográfico local. Ahora, puede existir el caso de que ustedes tengan un proyecto donde te digan, mire, yo no quiero modificar las coordenadas, o sea, no quiero que trabajen en PT.
solucionan el problema de la distancia sin PTL. O sea, la estación total debería estar midiendo directamente en la proyección UTL. ¿Sí? Entonces, ahí, una primera idea que nos viene a la cabeza es decir, chuta, a mí me enseñaron en la universidad que la salida es PTL, pero ahora el jefe me está pidiendo otra salida. Y esa otra salida, si lo analizamos desde el punto de vista de la proyección UTM, sería, entre comillas, trabajar con las mediciones de terreno que yo voy a estar haciendo acá, en esta parte, pero las tengo que referir al plano UTM que están acá abajo. Entonces, ahí viene una pregunta para ustedes. Si yo tengo distancias horizontales, en el fondo lo que debería permitir este desafío que plantea el jefe de topografía es que ustedes esas distancias que están tomando en terreno sean reducidas para poder trabajarlas, ¿cierto? Básicamente en la proyección UTM. Entonces, ahí, si lo quieren ejemplificar de una forma, o si quieren una explicación un poco más sencilla, en el enfoque del PTL, nosotros el plan UTM lo subimos para que sea compatible con las distancias horizontales, y en el caso de lo que plantea este jefe de topografía, lo que él pide es que las distancias horizontales sean reducidas hacia el plano UTM, para que tú puedas seguir manteniendo las coordenadas, ¿vale? Eso que está ahí implica que tú vas a tomar una distancia que está horizontal, que tiene escala 1 a 1, ¿cierto? Y vas a tener que considerar dos parámetros. El primero de ellos es que hay un KH, ¿cierto? Y ese KH que está ahí es por altura. Entonces, ahí viene la explicación por qué el software te entrega el inverso del KO del PTL, que sería ese, perdón, ¿cierto? Ese KO, que yo le enseñé a calcular la semana pasada, porque ustedes ya sabían en el fondo, queda definido como KO, ¿cierto? R más H dividido en R, donde esa es la altura promedio del PTL. Lo que entrega el TSE es el inverso de ese valor, es decir, entrega R dividido en R más H. Por lo tanto, ese valor que está ahí es el que me permitiría, por altura solamente, llevar distancias de terreno a distancias que estén, ¿cierto?, más abajo, vamos a llamarlo así. ¿Sí? Vamos a ir reduciendo, porque fíjense acá la magnitud, es 0,99 y algo, es decir, estoy achicando mi distancia, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el problema adicional que encontramos acá? Que si ustedes analizan, lo que plantea este jefe de topografía es que tú trabajes con la estación total sobre el plano UTM. Y al trabajar sobre el plano UTM, en el fondo tú no solo tienes que considerar el KH, que está acá, tienes que considerar también un K que nosotros denominamos KUTM, o también factor de anamorfosis. ¿Ya? ¿Por qué hay que considerar este factor de anamorfosis? Porque cuando ustedes hacen el PTL, ustedes tienen coordenadas geodésicas, latitud, longitud, altura elipsoidal, las proyectan hacia un plano topográfico local que tiene las mismas propiedades, métodos de cálculo de un UTM, pero para una zona más chica. Entonces el tránsito es de geodésica a PT, ¿ya? De geodésica proyectada. En cambio, lo que plantea este desafío que pone el jefe de geomensura, que les estoy ejemplificando, es, usted tiene una distancia horizontal, ya, considera el factor de altura, pero ese factor de altura no te va a llevar una coordenada o una distancia de terreno a una definición geodésica, sino lo que yo quiero es que pase a trabajar en plano UTM. Entonces, como ustedes bien saben, en plano UTM, ¿cierto? Tiene algunas propiedades en función de que intrínsecamente deforma las distancias. Recuerden que acá está el K0, acá está el K1 y acá está el K1. Entonces, en esta zona, el K tiene un comportamiento que es menor a 1 y mayor a 0,996, y fuera de acá, el K es mayor a 1, ¿cierto? Entonces, tenemos que saber compatibilizar estos dos valores que están acá con el objetivo de que la distancia de terreno tenga una reducción por altura y tenga una reducción por el factor de anamorfosis o por la deformación del plano UTM, y yo pueda trabajar sobre la misma, ¿vale? Eso que está ahí, ¿cierto? El KUTM, el TDC y la mayoría de los software en verdad le denominan factor de grilla, ¿vale? Y como les comentaba adelante, ese factor de grilla que está ahí involucrado siempre está pensado, y claro, hace sentido de acuerdo a lo que veníamos conversando, en tomar una distancia horizontal, ¿cierto? Y posteriormente disponibilizarla o referirla, ¿cierto? Hacia un plano UT. Entonces, hay una relación acá que te dice que tú puedes definir un nuevo parámetro, que es el muy usado sobre todo en metro, que se llama K combinado. El K combinado es básicamente la multiplicación del KH por altura por el KUTM. Entonces, fíjense lo siguiente. Yo acá voy a tomar el del primer punto.
Y yo acá ya en el Excel tenía, ¿cierto? SKH. Y acá voy a colocar el KUTM, que también lo calcula solito el TBC, le voy a dar acá. Y ese K combinado, según yo, debería ser la multiplicación de esos dos factores. Ahí. ¿Sí? Entonces tengo ese K combinado. Si lo evalúo respecto a lo que te va entregando el TBC, que es el factor combinado ahí, yo voy y lo puedo pegar acá y me voy a dar cuenta que es el mismo. Entonces mi cálculo, lo que yo le estoy proponiendo, está perfecto. ¿Qué relación yo podría tener ahí? Yo podría decir que una distancia UTM va a ser igual, ¿cierto? A la distancia horizontal, que es la distancia de terreno, por el factor combinado. Entonces, fíjense el ejercicio que vamos a hacer. Yo acá tengo una distancia UTM y una distancia PTL. Voy a ir acá, la voy a pegar acá, y ese es el factor combinado. Entonces, teóricamente, si yo quiero pasar una distancia, perdón, no es distancia PTL, es distancia local. Ahí sí. En el fondo, para el caso, debería ser muy similar, pero si quiero pasar una distancia local, que es una distancia de terreno, a una distancia UTM, tengo que hacer la distancia local por el factor combinado. Y ahí, si achico los decimales para el grado de precisión que estoy trabajando, está bien pequeño. Si quiero pasar distancia UTM hacia la local, fíjense lo que pasa acá. Tengo que pasar el combinado dividiendo para allá. Entonces sería distancia UTM dividido en el factor combinado. Y ahí tengo la relación, ¿cierto? 793 y el otro da 794, considerando que no estoy tomando, ¿cierto? Todos los puntos, estoy haciendo algo bien puntual, ¿cierto? O sea, para un punto, para el 701. Entonces, ahí viene la pregunta, o viene en el fondo el comentario. ¿Qué es mejor para usted? ¿Trabajar con un plano topográfico local o trabajar con un factor combinado que te permita trabajar en la proyección UTL? ¿Qué creen ustedes o por qué se la jugarían si les preguntan? Esa es la pregunta. ¿Por un K UTL, por un K combinado o por la opción de un PTL? Yo en mi caso, profe, el combinado me conviene bastante. Mira, veamos algunos beneficios y algunos Yo, pros profe, depende de la ¿sí? envergadura del proyecto, según yo. Ya, ahí tocaste un punto que es importantísimo también. Porque, no sé, pues no es lo mismo que voy a trabajar dentro de 1 kilómetro cuadrado, o sea, de un Ujú. kilómetro a la redonda, y yo creo que no te afecta casi en nada si trabajas en UTM, en PTL, un ajuste Ya, local, da lo mismo. Pero no, pero ya te afecta, por ejemplo, si estoy, no sé, una cuestión que tenga aquí 30 kilómetros ujú. de envergadura. Ya, vamos por partes. Primero, ventaja de, vamos a hacer así un sitio. Ventaja del plano topográfico local. ¿Yo qué ventaja le veo al plano topográfico local en su construcción? Primero, es que es lo que se reglamenta, ¿cierto? Entonces, si uno sabe aplicarlo más o menos bien, con un flujo de trabajo ordenado, cumples, ¿cierto? Entonces, te evitáis todo el problema que podéis tener en intentar de explicar quizá otra solución. Ya, esa sería la primera. También el plano topográfico local, como vimos el viernes pasado, te entrega la posibilidad de ir chequeando. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú pudieras integrar estaciones totales, un GNSS, el GNSS trabaja sobre el plano topográfico local y la estación total con escala 1 a 1, claro, en un kilómetro nosotros veíamos que podíamos tener, no sé, 2,5 centímetros, cosas de esa magnitud, ¿cierto? Dependiendo el desnivel, ¿vale? Ya, hasta ahí yo veo quizás algunas ventajas. Yo le veo desventajas, eso sí. ¿Qué desventajas le veo? Primero, un proyecto va a tener un montón de coordenadas, ¿cierto? Pensemos que un proyecto intrínsecamente nace con coordenadas geodésicas, y como hemos conversado largo y tendido, después esas coordenadas van a un PTL o van a un UTM. Entonces, eso puede llegar a generar un desorden, ¿vale? Recuerden que también nosotros hacíamos el análisis el viernes pasado de que, claro, transversalmente a Chile, es decir, de la cordillera a la costa, nosotros veríamos en alguna medida la mayor cantidad de PTLs que uno podría crear, pero también no había que abusar longitudinalmente en sentido norte-sur, porque la distancia tampoco puede pasar cierto estándar para asegurar la tolerancia de 2,5 centímetros, ¿cierto? En el caso de 1,40.000. Entonces, ahí ya hay un pero, ¿cierto? Yo creo, ¿cierto?, que en la construcción del PTL se inducen algunos errores. Y se inducen algunos errores porque básicamente vais cambiando mucho el origen, ¿cierto? O sea, si tenéis 10 PTL, en esos 10 PTL vais a poder tener, teóricamente debería ser mucha mala suerte en verdad, pero podríais tener descoordenadas en norte igual. Si, podría pasar en un escenario muy específico, ¿vale? Entonces, ahí yo le veo un problema. ¿Qué otro problema le veo? Que para un PTL tú tienes que dividir mucho un área.
que también me generan ciertas dudas, sobre todo en las zonas de conexión, donde, donde la gente recomienda, ¿cierto?, que tú tengáis algunos puntitos pasados en un sistema y en el otro. Entonces esa zona de traslap a mí también me genera un poco de desorden en llevar un proyecto, ¿vale? Por otro lado, el factor combinado a mí me presenta algunas ventajas como que trabajáis en un sistema, ¿sí? Trabajáis en un sistema y en verdad trabajar en un sistema, considerando los PTL y los múltiplos planos, sería una ventaja, ¿sí? Eso sería lo primero. ¿Qué problemas le veo? El tema, por ejemplo, de construcción. Porque, claro, el ejemplo de, no sé, instalar un galpón, instalar alguna estructura que venga con una escala que sea diferente, podría llegar a generar algún inconveniente en términos de la adopción del factor combinado, ¿sí? No toda la gente lo va a entender de buena primera, ¿vale? Entonces, ahí yo, ese sí, eso queda abierto, evidentemente, después cuando hagan caminos con el profe de camino, le pueden preguntar en verdad cuál sería la salida más abierta. De momento, lo que yo he visto, por ejemplo, con Galvez, con Christopher Galvez, que trabaja con Instram, es que ellos están orientados a seguir la normativa chilena, ¿cierto? Es decir, ven la parte del PTL, de hecho hay una tesis que anda dando vuelta ahí que hay que revisar, tengo que revisar unos días más, y también lo mismo, ¿cierto? Entonces, ahí yo ya tengo dos salidas. La primera de ellas es la que habíamos conversado, ¿cierto? De PTL y factor combinado. El factor combinado, tecnológicamente, está solucionado de forma más sencilla que el PTL. ¿Y por qué está configurado de forma más sencilla que el PTL? Porque acá, déjenme abrir una ventana. Hace un tiempo tuvimos que resolver eso por un problema de metro. Proyecciones cartográficas en estaciones totales. Fíjense acá, se lo voy a dejar copiado para que le echen una mirada también y lo puedan analizar después con más calma. ¿No? Eh, ahí, ¿le llegó? ¿Sí? Creo que Sí, sí. profe. Sí. Entonces, fíjense, en este documento, bueno, hay una introducción, está todo el tema de las distancias que hemos conversado, distancia inclinada, proyectada, distancia geodésica, ¿cierto? Ahí nos dimos el tiempo de ser lo más pulcros posible, probablemente hay alguna cosa que se pueda agregar, pero en general eso, ¿sí? Estas relaciones que están acá, fíjense que son las mismas que las estoy explicando yo. Distancia UTM, K por S, esa es la distancia eh, que va a estar horizontal y cada el factor, está la relación probablemente tal, está la distancia UTM y el factor de escala combinado, ¿vale? Ese factor de escala combinado, ¿cierto? Cuando tú configuras una estación total, tú, claro, vas a tener la diferencia ahí de la proyección que evidenciamos, ¿cierto? Y también tú vas a poder, fíjense acá, ahí está lo mismo, distancia de cuadrícula, la distancia inclinada, ¿cierto? Tú vas a poder ir cambiando si tú quieres distancias de terreno o distancias de cuadrícula. Distancias de terreno serían distancias horizontales y las distancias de cuadrícula serían sobre la proyección UTM, si tú configuras la estación UTM. Entonces, fíjense lo que pasa. Siempre te dicen que la estación total tiene que ir con escala 1 a 1. Eso uno la configura con escala 1 a 1. A mí me enseñaron en la universidad de esa forma. Pero si tú le colocas una proyección cartográfica, un UTM, y la coordenada que está ocupando es UTM, y tú le configuras acá que sea de cuadrícula, la estación automáticamente calcula las distancias sobre la proyección UTM. Entonces, distancia de terreno horizontal, 99882, distancia de cuadrícula, 99518, y la distancia horizontal. Y la distancia geodésica, perdón. Esas tres pegas la hace la estación total y la hace con base en el factor de escala combinado, ¿sí? Entonces, podemos ocupar todas las opciones o trabajar con un PTL. Pero ¿cuál es la gracia de ingresar la proyección UTM y colocar coordenada UTM en la estación total y decirle que sean distancias de cuadrícula? Es que ella solita calcula el factor combinado. Todas las estaciones, los Leica, las Topol lo deberían hacer, ¿sí? Eso sería una de las ventajas que yo veo que es más grande, ¿sí? Diga, adicción ahí. Profe, recién ahí salía altura de proyecto. ¿A Mm. qué se refiere eso? Porque no solamente aparece ahí las estaciones, por ejemplo, uno le carga un ajuste local a un GPS Trimble cuando recién lo estoy configurando por primera vez y también te pregunta altura de proyecto. ¿A qué se refiere eso? Lo que pasa es que tú puedes, por ejemplo, el factor combinado que estáis ocupando, cuando configuráis una proyección cartográfica en la estación total, ¿cierto? UTM 19 sur, lo que sea, tú deberías entregarle el trío de coordenadas. Soy latitud, longitud, altura elipsoidal, o x, z, más modelo orbital. Con el H, él calcula la estación total, calcula el KH, que te estoy diciendo acá. Ese. Como lo vimos nosotros en el cálculo del PTL. Pero hay algunos casos que tú le podés forzar ese valor
para que las distancias sean reducidas con esa magnitud. Entonces, generalmente lo que se dice es que esa altura del proyecto sea una altura promedio de la zona donde estáis trabajando, para que las alturas sirvan para la reducción de distancias horizontales, distancias de terreno, quiero decir, y distancias de cuadrícula. Si tú configuráis ese valor promedio, funciona bien, pero si lo dejáis muy diferente a como está el promedio de tu altura, claro, te va a hacer una reducción de forma inadecuada. En el fondo, ese es como un primer, la altura del proyecto en el fondo es como una referencia del proyecto en general, para que la primera reducción que haga el sistema quede más o menos ahí y después el ajuste tramo a tramo con la altura. ¿Qué quiero decir con eso? Tú acá, por ejemplo, tenías una poligonal, ¿cierto? Tú cuando configuráis esa altura del proyecto, se asume que el H es más o menos constante el que está en tu zona de trabajo, esa altura del proyecto. Cuando tú configuráis ahora el UTM 19 Sur en la estación total y le colocáis cuadrícula, ¿cierto? Tú te estacionáis acá y caláis acá, a este punto, y ahí esa reducción para esa distancia la vas ocupando las coordenadas geodésicas proyectadas en UTM. Y ese H pasa a ser referencial. ¿Sí? Entonces tiene como una suerte más o menos de una primera instancia para calcular un factor por proyecto, pero finalmente lo que vale es el H de la coordenada que tú estás ingresando. Finalmente uno ingresa, por ejemplo, si es UTM norte-este, ingresa ahí un H. Y ese H de elevación, ¿cierto? Lo interpreta para sacar la reducción de distancia. ¿Vale? En el GPS es lo mismo. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está el rollo? Es que en el GPS uno normalmente no configura distancia de terreno, configura distancia de la proyección. Cuando explicamos nosotros eso, que puede hacer la reducción automática, honestamente a la gente no le cree mucho al GPS que puede hacer. ¿Vale? Entonces, esa altura es una altura referencial del proyecto, va a ser una primera aproximación y después ya eh, con la altura de cada uno de los puntos se va calculando como un promedio para la línea de visada, ¿cierto? De un, vamos a decir así, de un factor combinado, que es el que vale. ¿Vale? Claudio, diga. Sí, profe, era una observación nueva o sea, una de las ventajas también que veo yo del tema para que lo entienda, la multidisciplina de repente, no sé, yo trabajo con geólogos forestales, que entregarle Ujú. una coordenada en PTL o local, al tiro lo asocian con que está malo porque para ellos el parámetro de comparación es el Google Earth. Justamente. Entonces, Ya. Ujú. y lo otro, una duda, ¿qué pasa con los ángulos? Pues la distancia, como la entiendo, pero los ángulos se modifican o se mantienen, son conformes y no pasa nada. Son conformes. El Ya. PTL no, el PTL tiene las mismas propiedades de conformidad que tiene el UTM. No sé, Dixon, si hay que claro esa parte de la altura de referencia. ¿Sí? Sí, profe, sí, me ¿Sí? quedó súper claro, sí. Ya, es eso. Ya, ahí el compañero tocaba un tema que es clave, porque con las calibraciones que veíamos el otro día pasa lo mismo con los geólogos. Ya, evidentemente ellos no tienen por qué entender todo lo de predicción, probablemente tienen un curso de topografía, ¿no? ¿Cierto? Pero cuando tú tenías un sistema local o un PTL, ningún visualizador gratis va a permitir que tú visualices donde debe estar si no tenías un parámetro que permita la calibración o permita la transformación. ¿Sí? Entonces, claro, pasa mucho eso que el geólogo trabaja en el sistema local de la mina, ¿sí? Y hace sus cosas y sus actividades, georreferencia de acuerdo a la coordenada de la mina, y en algún momento alguien le dice, oiga, ¿sabe qué? Pero mándelo con la fotito del Google Earth para ver dónde está la cuestión. Y ahí comienzan los problemas. Porque claro, tienen coordenadas de repente 1000 o coordenadas PTL, y si tú no tenés eso bien marcado, claro, no hay cómo hacer. Si ustedes se fijan, vamos a mostrar después que, por ejemplo, vémoslo el tiro. Fíjense que si yo activo el mapa de fondo acá atrás, en el TS, está configurado, ojo, UTM 19 Sur, en un modelo general, un poquito de ahí. Déjenme acá, a ver si puedo darle un poquito de. Ahí. Un minuto, ya, ahí sí. Está con el mapa de calle, no se ve nada. Fíjense que si yo hago un zoom extend acá, esto debería ser, un minuto, el norte, no me acuerdo en particular dónde era. Puede ser Antofagasta quizás. No, cachar el tiro, pero Mejillones, perdón. Al norte de Mejillones. ¿Ya? Entonces, vean lo siguiente acá. Si yo abro el Google Earth, acá, o más fácil, mejor para que. Acá hay una pestaña que tú puedes seleccionar todo, una home, y deberíamos tener un vínculo directo al Google Earth. ¿Cierto? Lo voy a aplicar.
y ahí me manda a donde está el proyecto, que está ahí en esta localidad. La cuestión es muy sencilla para hacer el análisis que estoy planteando. Si yo tomo un punto de eso, por ejemplo, el ST1, sale coordenada norte tanto y tanto tanto. Si yo voy a mi calculadora, acá, y veo la local, es esta. Y si yo coloco esa coordenada en Google Earth, no voy a llegar al mismo punto. ¿Por qué acá lo puedo hacer? Porque cuando yo saco ese archivo que está ahí, que lo saco directamente desde el TDC, y TDC incorpora, ¿cierto?, los parámetros de la proyección. Entonces, ¿qué podría estar pasando? Que yo configuro el PTL, intenta hacer esto, y a lo mejor me lo va a mostrar. Pero si un viejito tiene solo las coordenadas, sin esta configuración que viene directa del TDC o de otro software, no va a poder revisar las coordenadas donde corresponde. Entonces ahí yo le doy una bien importante al compañero que dijo, para la multidisciplina el PTL puede generar un conflicto, la calibración local también. Entonces, también hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Entonces, fíjense acá, ya tenemos nuestras coordenadas, ¿cierto? En este sistema, UTM, funciona perfecto. ¿Y cómo nosotros podríamos adoptar un PTL en el TDC? ¿Vale? Yo puedo tocar la tuerca acá y puedo ir al sistema de coordenadas y le doy cambiar, ¿sí? Y acá hay una parte donde dice proyección por defecto. La proyección por defecto, si yo la pincho ahí, me da la opción de ingresar las latitudes, la longitud, el falso oeste y el falso norte más la escala, ¿sí? Entonces, ahí hay una cuestión que es bien importante porque, claro, miren, yo voy acá, calculé mi plano topográfico local, tengo, ¿cierto?, algunas cosas que puedo ir ingresando. Por ejemplo, mi factor de escala, ay, un minuto, mi factor de escala está dado en esa magnitud, ahí, ¿cierto? Entonces, yo puedo copiar y puedo pegarlo acá, ¿sí? El falso norte yo lo tengo, 7 millones, 3, y acá el este, 200.000, ahí. Y la longitud central que le puse, si yo voy a mi Excel, es 70-25, ¿cierto? Que en el fondo ese 70-25, ¿cuánto sería? Sería 70, sería, perdón, 70, y acá yo hago 0,25 dividido en cuánto? En 60, ¿no? Por 60 sería mejor. Por 60. Ahí, 15. Sí, Entonces sí. fíjense acá, yo pondría 70 en oeste, y acá pondría 15. Veamos cómo queda. Siguiente, no ocupar modelo digital, finalizar, ok. ¿Y qué pasó con las coordenadas? ¿Dónde quedaron? Ahí mismo. Quedaron de mismo, ¿no? Ahí mismo. Ahí mismo, sí. Quedaron ahí mismo. Sí. Y si yo saco acá, selecciono todo, voy a cerrar el Google Earth. Están ahí, ¿cierto? Voy a cerrar. Voy a descartar todos los lugares temporales. Y de acá mismo voy a ir y voy a ir a la pestaña que está ocupando, Google Earth. En todos los puntos, aplicar. Y si todo está bien, me debería mandar a la misma localidad. Da donde mismo, ¿no? Sí, pues. Y si yo pincho un punto que era el ST1, está 201.334. Echamos una mirada para ver si no la embarramos uno. Ahí. 201.334, 118. Vamos a ver acá. 114. Ya hay una diferencia en el cálculo, ¿cierto? 488, 671, 136. Ah, ¿qué estoy viendo? Espera. El norte. Me confundí. 488. Ahí. 671. 671, 667, 136. Ahí hay una diferencia ahí un poco más grande, ¿cierto? Pero la otra da ahí mismo. Entonces, ¿dónde podría estar el problema ahí? En eso, es como yo definía. Pero acá los cambié. Perdón. Déjenme ir a buscar el que habíamos calculado antes. Un minuto, muchachos, por favor. Que como habíamos hecho el ejemplo, ese era el que correspondía, ¿cierto? Entonces, lo voy a copiar. Ahí. Ahí cambió todo. Y veamos ahora. Ahí sí. 137, varió en 1 milímetro. Y el otro, 116, acá 114, varió en 2 milímetros. ¿Sí? Entonces, ahí sí, el software está entregando las coordenadas como corresponde. ¿Sí? Esa diferencia es solo cálculo de la aproximación que estamos ocupando nosotros, la aproximación que está ocupando el software, el factor de escala, también todo lo demás. ¿Vale? Entonces, para que tú puedas tener las coordenadas en PTL, en un sistema que es funcionando con UTM, acá, en este archivo, en este KML, ustedes han cachado que el KML, ¿cierto?, tiene en sus propiedades el tema en el fondo del sistema de coordenadas intrínseco.
Entonces ahí se logra hacer esa visualización. Claro, pues si el geólogo agarra una coordenada y la escribe acá con esta herramienta, no va a pasar nada. De hecho, si ustedes colocan una marca, te está reconociendo una coordenada UTM. Si yo me coloco sobre el CST01, me está dando esa magnitud de coordenada. Y si yo la verifico acá, en el listado que hemos trabajado, está en esa magnitud. 732,940, voy acá, 732,938, está por ahí. ¿Cierto? Entonces, cuidado con eso también. Ujú. Había una mano levantada, no pensé quién era. ¿O estamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿dónde está la validación que yo les estoy comentando en el TBC? Básicamente, está en la misma herramienta. Voy a quitar el mapa de fondo, que herramienta traemos poco. En la misma herramienta de antes. Cuando nosotros calculábamos esa diferencia entre ST1 y ST2, nos dábamos cuenta que también eran como 14 cachos sobre la proyección UTM. Si yo tengo bien configurado el PTL acá, cuando haga el inverso entre ST01 y ST02, fíjense lo que pasa acá abajo. La instancia de grilla es 442,793, ¿cierto? Y la distancia horizontal es 442,793. Es la misma. ¿Y por qué es la misma? Porque el software asumió, ¿cierto?, el plano topográfico local para proyectar esas coordenadas desde la parte geodésica hasta la parte cartográfica. ¿Me cacharon esa parte? Bueno, No, profe. O ¿no? sea, Ok, el ingresar los parámetros PTL, ¿es ese reconocimiento? claro. Lo que voy yo, esto, miren, vamos de nuevo acá. Y yo voy acá y le doy cambiar. Ahí seleccioné 19 UTM 19 Sur, finalizar, ok, ¿cierto? Y ahí, si yo calculo la distancia entre 1 y 2, fíjense acá, la distancia grid que está ahí, para nosotros es la distancia UT, que está más abajo. Y la distancia ground, sería la horizontal o la de terreno, está más arriba, 442,793. Hasta ahí estamos claros, ¿no? UT, Sí. ¿sí? Si yo al TBC le incluyo en el sistema de coordenadas, por defecto, una proyección que venga de mi PTL, lo que calculé delante, ¿cierto? Nada más que eso, considerando el 2, 1, 2, 3, y acá 7 millones, y acá voy a buscar el factor que calculé al set de punto, y lo pego acá. Ahí yo ya le estoy diciendo al sistema, tú tenías una coordenada geodésica, no la proyecté, no te proyectala con estos parámetros que están acá. Y él entiende que el modelo matemático es el mismo. De hecho, te dice proyección por defecto transversa de Mercator. Recuerden que cartográficamente, transversa de Mercator sería como la madre de la proyección, la que reúne todas las propiedades de conformidad, y esa deriva en una UTM, que es una global UTM, ¿cierto? UTM, por eso UTM, que es única, ¿cierto? En términos de que tiene los anchos definidos, ¿cierto? Todo lo demás que hemos conversado antes. Entonces, ahí le dice el sistema, no proyecta en UTM, proyecte en estos parámetros que están acá. Entonces, yo le digo next, finalizar, ok, movió las coordenadas, y ahora si yo ocupo la misma herramienta, ¿cierto? Que era la de acá arriba, ST1, ST2, fíjense, 442,793, que es la distancia de grilla, y 442,793. Esta de grilla antes, que era la que nosotros habíamos definido como 442,651, cambió a 793 porque asumió los nuevos parámetros del plano topográfico local. ¿Cierto? Entonces ahí yo puedo decir que el plano está trabajado, ¿cierto?, con los parámetros que corresponden. Y ahí, si yo tengo el viernes, y ya, es una cosa, la clase, la otra que le había prometido puede ser el viernes, o mañana llego tarde o muy tarde, quizá. Entonces ahí nos ponemos de acuerdo. Pero, ¿qué sería lo importante acá? Por ejemplo, yo podría tener un vuelo fotogramétrico, un producto fotogramétrico en 84. Si yo lo cargo al TBC, yo cargando los PTL, ¿podría transformarlo? ¿Qué creen ustedes? Un ortofoto, no sé lo que sea. ¿Se podría o no? Eh, o sea, otros software lo hacen, pero no sé si el TC. Debería poderlo, ¿cierto? Hacer. Entonces, Sí. yo podría cargar una imagen, o sea, una imagen, perdón, un producto fotogramétrico, y debería poder hacerlo. De hecho, en esa noticia que le mandé ahí, el ejemplo al final, justamente habla de aquello. Acá hay una foto de un rajo, ¿cierto? Importante que el cálculo de coordenadas se realiza a la distancia cuadrícula. Acá nosotros tenemos un rajo, ¿cierto? Un vuelo que hicieron los colegas ahí en La Vega, y tenía la opción del PTL. Eso se lo muestro el viernes con paso a paso, ¿cierto? Para no mezclar tantas cosas en una sola sesión. Entonces, ahí está importado el plano topográfico local, ¿sí? Y fíjense una cuestión que es bien importante acá. Están todos los puntos en el sistema local, y yo, cuando saco el listado de puntos,
Creo que lo saqué mal, pero lo puedo revisar igual ahí. Me deberían salir, ahí no se lo ven, en el sistema local, ¿cierto? Manteniendo, ¿cierto?, todas las consideraciones que había hecho anteriormente. ¿Es más claro ahí para ustedes el tema de las distancias, dónde afecta, dónde no afecta? ¿Sí? Sí, profe. ¿Tienen algún comentario ahí que realizar al respecto? ¿Hay algo que quieren que repita en el procedimiento de colocar los parámetros o está claro ahí? O repetir, no hay ningún problema. Por mi parte está claro, profe. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, está claro, profe. Profe, ¿y la imagen que dice usted, se puede hacer esa jugada con la licencia de prueba que tenemos? ¿O se Sí, necesita otra licencia? no, la licencia es full, la prueba es full. Ah, vale. De hecho, los que están en la página rusa también deberían ser full, no debería tener problemas para eso. Así que tranquilidad con el vídeo. ¿Vale? Entonces, esa es la adopción del plano topográfico local en el TBC y en el cálculo MAR, ¿vale? Hay no sé si la palabra es correcta, un youtuber que explica el mismo procedimiento en el Global Mapper. Tienes que colocar ahí Global Mapper, PTL y sale, hace un tiempo lo vi. Si se dan cuenta, al principio es el mismo. En la universidad hay licencia de Global Mapper cuando hagan clases con Pedro Roja. Él explica algunas cosas de fotogrametría y todo lo demás. Entonces también sería choro ahí que pudieran hacer el mismo alcance que están haciendo acá en términos de tomar un producto fotogramétrico y proyectarlo en PTL. Eso yo se lo muestro el viernes, ¿sí? Con ejemplos y todo lo demás. Entonces, haciendo un resumen genérico, hemos visto posajuste de TDC, hemos visto en el fondo, además de posajuste, transformaciones, ¿cierto? Y adopción de plano topográfico local, más modelos verticales. ¿Qué nos queda para echarle una mirada? La idea es darnos 10 minutos ahora para tomar un poco de agua y mostrárselo de forma general. Es el tema de los geoides locales. ¿Ya? Y eso sería, ¿cierto?, lo que podríamos ir acomodando ahora más los ejercicios del viernes para cerrar el curso. ¿Vale? Profe, una Entonces, consulta. Y eso de transformar, o sea, pasar de un sistema coordenado a otro los elementos vectoriales, ya lo pasó. no, por eso el viernes con elementos vectoriales te refería a CAT en el fondo, ¿no? Sí, a una línea, una polilínea. Sí, eso lo vemos el viernes con el tema de la foto también. Sí, no lo he pasado, así que tranquilo aquí. El viernes eso lo vemos en la tarde. ¿Vale? Vale, profe, gracias. Entonces, demos unos 15 minutos, 10 minutos. Lo otro es más que nada mostrarles cómo funcionaría y el viernes hacemos el ejercicio completo. ¿Vale? Demos unos 10, 15 minutos ahí para tomar un poco de agua. ¿Vale? Vale, profe. Ok, muchachos, ¿podemos seguir? Sí. Sí, profe. Sí. Vale. Entonces, voy a compartir acá la pantalla. Ojo, hay un ramo más que se llama proyecto geodésico y generalmente ahí nosotros volvemos a revivir algunas cosas, así que tranqui con eso. De igual forma, el trabajo 3 ya tiene los dos primeros, procesamiento, ¿cierto? Y procesamiento con coordenadas conocidas, ¿cierto? Y el trabajo 3 va a ser el cálculo de los parámetros de un PTL, nada más que eso, ¿sí? Entonces, ahí yo mañana, durante la mañana, les voy a disponibilizar en el aula virtual un Excel con las coordenadas geodésicas y las instrucciones para hacer el PTL. De ahí cerraríamos las tres notas, ¿vale? ¿Estamos claros hasta ahí con eso? Sí, profe, ¿Sí? súper Sí, claro. profe. Ya, con eso replicar algunas de las cosas, así que de momento estaríamos bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué les quería mostrar ahora en el foto? Avísenme si ven la pantalla, por favor, que me comporta medio lento. ¿Sí? Sí, se ve. ¿Se Sí, ve? se ve. Ya, acá. Mira, nosotros en una de las clases, la parte del ajuste vertical, yo les estaba comentando que, Rodrigo, la próxima clase es el viernes, y en la última no hay más clases, porque ya hicimos todas las que deberían estar. De hecho, nos pasamos en dos. ¿Ya? El próximo viernes, les confirmo la hora ahí a la brevedad, pero debería ser 7:30, 8, no más allá de eso. ¿Vale? Entonces, yo cuando mostramos la clase de calibración vertical o de ajuste de plano vertical, yo les indicaba que podíamos tener dos opciones en esa clase. La primera de ellas era que nosotros sacáramos un promedio de las diferencias y ese promedio de las diferencias fuera básicamente un elemento constante para todos los puntos. Entonces, si lo queremos llevar a un dibujo, el primero de ellos sería que nosotros tuviéramos nuestra referencia acá y nuestros puntos estuvieran como por acá abajo y ese TIF sería, TIF me refiero a un valor constante que suba al plano, ¿cierto? Y ahí eso funcionaría relativamente bien. Ahora, ¿dónde está la diferencia sustancial? Nosotros hablamos también de la posibilidad de un plano inclinado, ¿sí? Y ese plano inclinado también sería un ajuste del tipo geométrico, ¿vale? Ya, y acá hay que comenzar con algunos comentarios al respecto.
Esas dos metodologías son ampliamente usadas en proyectos de ingeniería. La calibración vertical, que se conoce, ¿vale? Dentro de la calibración vertical hay una salida que es un poco más avanzada. Y esa salida un poco más avanzada tiene que ver con el ejemplo que les voy a mostrar ahora, ¿vale? Va a ser, no vamos a llegar a ajustarla completamente hoy día porque en el fondo es harta información, pero con que me entiendan básicamente cómo funcionaría, me doy por pagado, ¿sí? Porque sé que es medio denso en funcionamiento, ¿vale? Entonces, miren, acá yo tengo, voy a graficar latitud y longitud, ¿vale? Voy a tirar acá un gráfico de este tipo. Podría seleccionar este, y puedo seleccionar este y dar latitud y longitud. Ahí debería ser ya, latitud y longitud. Está al revés, pero vamos a borrar esa cualquiera acá. Ahí, 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 sí. Y voy a seleccionar eso, ahí, sí, para que quede más entendido. ¿Cierto? Fíjense en lo siguiente. Más opciones. Acá, para el de la celda, ahí tendríamos ese set de. Esto es básicamente lo que se conoce como un proyecto dial, ¿cierto? Entonces, acá si ustedes comienzan a ver la distribución de los puntos, evidentemente son dos puntitos juntitos en cada uno de los vértices, entonces un levantamiento de un camino, ¿no? Una carretera, ¿vale? ¿Cuál es la idea de este ejercicio? Nosotros, esos puntos que están ahí, el G15, que es un camino, un proyecto dial, tiene latitud y longitud que fueron medidas con GPS y tienen una altura elipsoidal, ¿vale? Esa altura elipsoidal básicamente viene, ¿cierto?, dada por la observación satelital y a la vez esos puntos tienen una nivelación, que sería una altura geométrica o una cota, una elevación, ¿sí? Entonces, vamos a desarrollar este ejercicio pensando cómo lo haría el GPS, ¿sí? Cuando uno configura el GPS, básicamente a ti te dice el sistema, ¿quiere entregar coordenadas geodésicas con altura elipsoidal o quiere entregar elevación? Entonces tú le decís, no, mira, yo quiero elevación, o sea, quiero cota en el fondo, que sería lo más adecuado para un proyecto de ingeniería. ¿Vale? Entonces, bien, tú tienes ahí básicamente una posibilidad de incorporar un modelo geoidal. Si tú haces esa incorporación, hay un set de grillas, ¿cierto? O, claro, modelos geoidales que se distribuyen en esta página, ¿sí? En el list. Si yo voy a grillas regulares, se van a dar cuenta que todo esto que está acá, que recorre, tiene básicamente un modelo geoidal asociado, un geoid, ¿cierto? Entonces, yo puedo descargar, ocupando esta herramienta, ¿cierto? Acá, por ejemplo, para Chile, eso lo vimos, yo me acuerdo en GeoD Seguro, le mostré esta página, ¿cierto? Uno puede descargar ahí el ED, ¿sí? Y, claro, puede también ingresar una lista definida por el usuario, ¿sí? Esa lista definida por el usuario, denme un cachito acá, un minuto, tienen la siguiente estructura. Déjenme acá descargar una que trabaja. Tienen la siguiente estructura. Por ejemplo, acá está el Eigen, que es uno de los modelos geoidales, y uno va, el set de coordenadas que mete, latitud, longitud, altura elipsoidal, te entrega una corrección que vendría siendo la ondulación, ¿ya? Esa ondulación yo ya la tengo acá. Déjenme ver acá. Esa ondulación la tengo, un momentito, muchachos, acá. Entonces, último ya he perdido la hoja. Esta ondulación yo la tengo acá en este archivo, que le estoy mostrando justamente acá. Entonces, si yo la abro esta con un TXT, básicamente esta columna vendría siendo la ondulación de los primeros 10 elementos. Lo voy acá y la pego ahí, ¿sí? Eso puede ser de esa forma, ¿vale? Entonces, haciendo acá un símil o haciendo un review, yo podría decir que el H del GPS es aproximadamente H menos, más M. Por lo tanto, yo podría decir que el H es
H elipsoidal menos L. Eso implicaría que este N, que viene del eigen, en este caso, entregue una cota y puede ser definida como eso menos eso que está ahí. ¿Sí? Si eso está bien, yo debería tener esas cotas, pero creo que acá hay un pequeño control. Déjenme ver algo. 70, 33, 39. Hagamos el ejercicio entero, porque si no nos vamos a complicar la vida y ahí les muestro el paso a paso. Disculpen ahí muchachos, pero es como una mala pasada el archivo que tenía y para no complicarnos vamos a hacerlo completo. Bien, voy a seleccionar acá todos estos elementos, me voy a dar copiar y lo voy a pegar acá. Y les muestro cómo funciona la herramienta mejor. Lo voy a guardar como, acá en la carpeta de usted, lo voy a guardar como un TXT, delimitado por tabulaciones. Le voy a colocar Hugo EGM, guardar, aceptar, digo que no. Entonces, ese archivo que está ahí, que tiene en el fondo punto, latitud, longitud, altura elipsoidal y altura geométrica, está en la carpeta de usted. Acá, ahora sí, nos vamos por un todo. Está aquí. Entonces, si yo me pongo a explorarlo, no está lo que conversaba. Punto, latitud, longitud, altura elipsoidal. Ese archivo que está ahí, yo lo puedo incorporar a esta página. Bien, puedo seleccionar el eje 08, el geoide, y acá puedo examinar ese archivo, que ir a buscarlo. Lo voy a buscar acá, coloco, ¿cierto? Abrir, y están ahí los puntos distribuidos de la misma forma que lo habíamos conversado antes, ¿cierto? Esto está en el camino de la fruta. Hay unos puntitos ahí que están entre las 5 y el camino. El sistema de referencia de los puntos, GR70, esto de acá abajo de momento no nos interesa revisar. Y le voy a dar que calcule cuáles serían las ondulaciones. Eso demora un poquito, pero no tanto tampoco. Estoy ocupando el eje M08. Está preparando ahí el archivo y debería comenzar ya a trabajarlo, ¿vale? Entonces, aguántenlo un poco ahí para que podamos tener ese dato directamente de la página, ¿sí? Entonces, vamos a volver acá mientras lo genera, ahí lo generó, resultados, un poquito de paciencia ahí, puedo descargar los datos, ahí sí, y esto lo voy a copiar en la carpeta de ustedes. Déjenme ver acá, aquí, ahí. Entonces, ahora sí debería tener esos puntos B, probablemente ahí un inconveniente, pero ahora sí. Entonces, selecciono la última, que sería la ondulación, copio, acá en mi Excel, que sería el eje M, copio los valores, y esos valores los dejo en notación normal. Entonces, fíjense lo que tenemos a continuación. ¿Qué haría el GPS? Voy a copiar esta acá. El GPS lo que haría, básicamente, si yo quiero altura geométrica o elevación, es tomar esas elevaciones, perdón, esa altura y calcular una cota. ¿Y cómo el GPS calcula la cota? Calcula la cota de la siguiente forma. De acuerdo a esta formulación que está acá, hace esa reducción. Es decir, va y hace altura elipsoidal menos la cota, ¿sí? Y eso que está hacia abajo lo puedo estirar con toda tranquilidad, ¿sí? Teóricamente, entonces, cuando ustedes están trabajando y el GPS está midiendo, por ejemplo, ustedes se instalaron en GS15, prendieron RTK y colocaron un modelo digital en su GPS y fueron a replantear los puntos, lo que hace el GPS dice, ya, tengo esta altura elipsoidal, voy a buscar al modelo que está integrado, este archivo que yo descargué ya está en el GPS, hace esta corrección y entrega ese valor que está ahí, de cota. Entonces, el viejito va y dice, perfecto, yo tengo ahí netamente ya mi cota calculada, estoy feliz trabajando, no hay ningún problema. Viene alguien con un nivel, ¿cierto? Y comienza a chequear estos valores. Y llega con una tabla de diferencia, que sería la geométrica, que es nivelada, menos la que viene con el modelo geoidal incluido. Entonces, si ustedes se fijan, yo tiro para acá, están estas diferencias. ¿Vale? Pregunta, ¿a alguien le ha pasado eso o es nuevo para usted? A mí sí, profe. O sea, fue un problema grande en realidad. ¿Sí? Sí. Entonces, fíjense ahí lo que pasa. Lo que pasa en el fondo es que nosotros, para ingeniería, necesitamos cota. Generalmente esa es la apreciación que se hace.
Y uno va con el GPS, mide, dice, el GPS corrige todo lo que queráis y funciona impecable. Pero cuando tú comparáis con una nivelación, evidentemente esa nivelación tiene que venir de una referencia a nivel medio del mar, por ejemplo, oficial, tú vas a encontrar diferencias. Y ahí la explicación como más teórica puede darse porque el geoide, entre comillas, se aproxima al nivel medio del mar, pero no es el nivel medio del mar. Entonces, la construcción del geoide, que tiene que ver con mediciones de gravedad, con un montón de consideraciones físicas, no necesariamente representa de buena forma esta continuidad que da la nivelación desde un mareógrafo. Y ahí tenemos evidencia. Esos datos son datos reales. Si no hay nada inventado. Y si se fijan, tú podéis tener datos de 50 centímetros de diferencia. Entonces, ¿qué es lo que yo busco acá? Primero, es aclarar cuál sería el concepto de geoide local. El concepto de geoide local estaría referido a que, en términos muy generales, ustedes tengan el geoide global, que está dado por esta columna que está acá, ¿cierto? Esa que pinta en amarillo, que tiene unas ondulaciones que probablemente no representan de buena forma la fisonomía local de donde están trabajando. No quiere decir que el modelo sea del todo malo, pero claramente al ser un modelo global y ser un modelo que depende de mediciones de gravedad, depende qué tan denso sea el modelo en la zona que estés trabajando para que el modelo sea bueno. ¿Ya? En general, estos valores que están acá es normal encontrar. Y sobre todo si ustedes analizan que son datos que están bien entrados, ¿cierto? Hasta la ruta 5. ¿Ya? Entonces, ahí, básicamente, esa diferencia sería un problema. ¿Vale? ¿Cómo se resuelve a nivel de ingeniería eso? O a nivel técnico-científico, si quiere llamar. Se adopta un geoide local. Y ese geoide local tiene que ver con estimar cuánto el n, recuerden que esta es la ondulación, cuánto el n del eje M08 difiere de un n local. ¿Ya? Y ahí viene mi pregunta. ¿Cómo yo podría saber más o menos cuál es el n local de mi zona de trabajo? El n local vendría dado por esta ecuación que está acá, ahí mismo. Pero yo la doy vuelta y digo, mi n va aproximadamente h menos el h. Entonces, fíjense lo que pasa. Ese n local, yo le llamo acá, yo lo puedo calcular como la altura elipsoidal menos la altura geométrica o la de la nivelación. Y me da 24 kilo por bajo. Entonces, analicemos ahora la línea que yo pinté en amarillo, con 3 decimales lo vamos a dejar, y la que está en verde, en verde, en azul, perdón. Fíjense lo siguiente. Vamos a hacer acá, voy a borrar estos dos ya porque no lo vamos a necesitar. Voy a borrar este también. Vamos a hacer una diferencia. Voy a restar el local menos, ¿cierto? El eje. Y claro, no hay que ser muy pillo para darse cuenta que da en la misma magnitud de lo que tenemos acá. Lo que nosotros estamos diciendo con eso es que el geoide local, que es el n que está acá, que está calculado a partir de una nivelación y de una altura elipsoidal, difiere de global, que viene de un modelo de gravedad, ¿cierto? De un modelo global de geopotencial, en el fondo. Esa es la definición exacta. Entonces, ¿dónde nosotros podríamos ganar un geoide local? La idea es que estas diferencias sean disminuidas mediante un ajuste por mínimos cuadrados. ¿Vale? Entonces ustedes me van a decir, profe, ¿ya nos metimos en la pata de los caballos de nuevo? Sí, nos metimos en la pata de los caballos. Porque la idea es encontrar un plano inclinado que trabaje sobre estos valores que están acá. Y al trabajar sobre estos valores que están acá, yo voy a encontrar una forma de disminuir los puntos en términos de encontrar un n que sea adecuado para la zona. Si ustedes ven la página de Geodesy Chile, acá, e ingresan acá, creo que era acá, se van a dar cuenta que hay una superficie de referencia vertical, SRB. Y acá hay un paper del profe, me lo voy a copiar, eso creo que se los pasa, eso sí. ¿Sí? En ese paper se explica la adopción de un modelo geoidal, pero se explica a nivel macro, ¿cierto? Es decir, para una región completa. Y lo que nosotros buscamos, ahí están las líneas de nivelación, es acotar esto para un proyecto en particular. Entonces, ¿cuál es la idea del ajuste? Es que nosotros, estas diferencias que están acá, que sería de el N local, que tiene de GPS y de nivelación, sean compatibles con el eje M08.
esa compatibilidad implica que el eje M08 sea corregido por esta característica local. Entonces, ¿cómo lo podemos traducir en un dibujo? Este dibujo me queda bien en la pizarra, pero nunca lo he hecho en el Paint. Pensemos que tienen ahí, ¿cierto? Con todas las consideraciones, el eje E. El eje M se comporta de esa forma. Y ahora pensemos, estoy viéndolo como una superficie, ¿cierto? Pensemos que estas líneas negras o azules que estoy haciendo acá, celeste, que están acá, acá, acá y acá, presentan esas diferencias. Es decir, acá abajo, rojito, yo tengo una cota conocida. Acá también tengo cota conocida, cota conocida, cota conocida. Lo que yo busco es encontrar un delta para cada uno de estos puntos que dependiendo de la latitud y la longitud a la que yo esté, logre tomar el modelo, en el que logre tomar el modelo, que mi mano simboliza el modelo EGM08 en todos los puntos, y lo baje a los puntos de control. Cuando los baje a los puntos de control, en este ejemplo, yo voy a tener en el fondo la posibilidad de pararme sobre cualquier punto del eje M08 y tener una corrección. Y esa corrección me va a permitir ajustar el modelo a la fisonomía del lugar. Entonces, si el GPS en algún momento hace esto, de decir, mire, el H va a ser aproximadamente al H menos el N, donde ese N viene del eje M08, ahora, para evitar esa diferencia que subyace a partir de que el eje M puede que no sea representativo, yo le aplico más o menos una corrección. Y esa corrección que yo le estoy aplicando deviene de este ajuste de esta diferencia de todo el eje M respecto a la zona local. Cuando ustedes tienen esa corrección, la ecuación se transforma en esto que está acá, agregándole ese término que depende de la latitud y la longitud a la que estés. Si yo hago una analogía con lo que les mostré el otro día, en el fondo, ustedes también tenían un plano inclinado que ajustaba la posición. Y ese plano inclinado funciona impecable, ¿cierto? No hay ningún problema en ciertas consideraciones, pero en este caso, con el modelo geoidal local, se le agrega el término de esta corrección, que depende, ¿cierto?, de la posición en la que estés tú en términos de latitud y longitud. Eso que está ahí es lo que normalmente se conoce como geoide local, ¿cierto? Tomar un geoide global, un EGM08, un EGM096, un EGM96, y adecuarlo a la zona en la que tú estás trabajando. Es decir, con los puntos de control, ya sea tirarlo para abajo o empujarlo hacia un nivel superior, corregirlo en el fondo. Con eso los viejos aseguran que tú puedes hacer mediciones de terreno que tengan cierto nivel de compatibilidad con una nivelación geométrica. Estas mediciones evidentemente son de GNSS, ¿vale? Y ahí viene una consideración importante, porque yo puedo aplicar esta corrección en esta ecuación y básicamente voy a tener un H corregido por el modelo global más la corrección local, vamos a llamar así. Y eso da el origen al geoide local. Sin embargo, ese H no va a ser del todo compatible, aún así, con el H nivelado. Entonces, hay que ser ahí también criterioso. No podéis llegar a pensar que va a ser pelo a pelo, ¿cierto? Que hay que tener 1 milímetro de diferencia, medio milímetro de diferencia. En general, para proyectos como el que les estoy presentando, eso fácilmente puede tener diferencias de 1, 2 centímetros, 3 centímetros. Ahora, esa diferencia comparada con lo que inicialmente encontramos acá, en esta columna o en esta columna, claro, para algunas aplicaciones da, pero no es más que eso, ¿cierto? Entonces, en resumen, para ir ahí cerrando la idea por hoy, geoide local es un geoide global ajustado a la zona de trabajo, y esa zona de trabajo, para que pueda tener este geoide local, tiene que contar con una nivelación geométrica, ¿cierto? Y altura elipsoidal, con el objetivo de que ese m que nosotros sacamos del modelo digital, que está en la columna E, pueda ser contrastado con un m local, que viene a partir de esta diferencia de altura elipsoidal y altura ortométrica, ¿vale? Claro, ustedes me podrían decir, ¿pero por qué no trabajamos con el n local? Yo te puedo decir, claro, es lo que correspondería, o sea, trabajar con este n, y ese n sería el más adecuado para la zona. Pero también hay un punto, porque si yo veo acá, déjenme mostrar acá, la calculadora que nosotros revisamos. Fíjense, voy a tomar un pantallazo acá. Fíjense dónde está o dónde radica el problema. Un minuto que está cargando el PC acá. Ahí sí. Diga mientras tanto de cero. Profe, pero por ejemplo, si yo cumplo con la figura de un cuadrilátero, ya no se presentaría ese problema, ¿cierto?
Eh, Depende si el cuadrilátero encierra un área regular o un área que no sea regular, en términos de Eh, topografía. Si es muy accidentada, va a sí, tener por el cuerpo. Ah, ya. Chao. ¿Cachai? ¿Sí? Es una buena pregunta. Espera, el tiro le echamos una mira. Déjenme. Quería ver esto. Entonces, mira, déjenme mirar. Ahí. Voy a ver qué imagen más. Si se fijan, esta pasa por San Vicente, Pichidegua, ¿cierto? Acá está Rengo. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá, en que en esos puntos que estoy marcando ahí, yo tengo nivelación y elipsoidal. Entonces, ahí yo puedo calcular este NL, el N local, ¿cierto? Que vendría siendo el H, aproximadamente el H, menos el H de la nivelación, ¿cierto? Este elipsoidal. Entonces, claro, ustedes me podrían decir, funciona impec ahí, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si el viejo quiere levantar puntos en esta zona? Ahí en el fondo el viejo va a tener que morir con la ecuación de, eh, que veíamos delante, ¿cierto? Del H menos el M del eje E. Y nosotros ya vimos que en esta zona, al menos, por este camino, presenta diferencias de 50 cachos. Entonces, acá la idea es que nosotros, para una zona completa, que puede estar abarcando todo eso, determinemos cuál sería el parámetro que yo tendría que agregar a esa ecuación, es decir, el H proveniente de un modelo geoidal que se da por un H menos un N de un eje M. Lo ideal sería calcular ahí un más menos una corrección que está en función de la latitud y la longitud. Entonces, ¿cuál es la idea? El viejo se para acá, por ejemplo, en esta zona, y claro, el GPS inicialmente aplica esta fórmula que está acá, pero como él tiene este ajuste chiquitito, le suma esta corrección que está acá, le suma o le resta, dependiendo para donde sea necesario hacer. Y ahí eso debería tender a ser más local. Como bien dice el compañero, para yo poder hacer esto, idealmente estos puntos rojos deberían estar acá. Deberían haber una mayor densidad de puntos. ¿Por qué? Porque si yo tiro un perfil acá, yo podría tener algo, estoy inventando, así, ¿cierto? Entonces, claro, si yo lo pienso, esto es un camino, ¿sí? Y el camino puede ir en esa dirección, ¿cierto? Acá puede estar, no sé, el peralte, ¿cierto? El camino y todo para allá. Claro, si yo calculo el modelo con puntos que están a la orilla del camino, en ambos lados, intentando mostrar un transversal por si acaso, el modelo va a estar calculado y el ajuste a partir de estos dos puntos, de esta representatividad. Pero si yo me muevo para acá, por ejemplo, voy a estar acá, yendo con el GPS, y me va a aplicar una corrección que está calculada acá abajo. Y ahí quedan embarrados. Entonces, lo ideal sería tener muchos puntos en esta zona de acá, 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 en esta zona de acá. Cosa que esa corrección sea en alguna medida como una curva que logra corregir ese comportamiento. Entonces, si ustedes ven acá, en el paper que les comenté, acá la gente de los H llega a esto, eso que está ahí. Esa curva que está ahí, o esa superficie que no es regular, ¿cierto? O sea, esa superficie que es correctora, que tiene una ecuación matemática, permite en el fondo realizar esa corrección. Entonces, para cada punto que yo me pare sobre, ¿cierto? Esa superficie, se va a dar una corrección. Pero esa corrección tiene que estar dada por una buena superficie, como les mostraba acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea para el viernes? La idea para el viernes es que yo les enseñe cómo calcular esa corrección que está ahí a partir de los datos que están acá. Que es básicamente ajustar un modelo por milímetros cuadrados sobre estas diferencias. ¿Cómo lo vamos a hacer ahí? Vamos a ocupar los 10 primeros datos como básicamente datos de cálculo y los siguientes 5 datos van a ser datos de chequeo. Algunas consideraciones al respecto. Este tipo de proyecto, que es vial, generalmente el ajuste de estos geoides no es el más adecuado. Y no es el más adecuado porque básicamente no tiene una buena geometría, entonces no lograría representar de buena forma el terreno. Sin embargo, es lo que hay, ¿cierto? Como dice el compañero en minería, de repente se hacen cuadriláteros, se hacen nivelaciones más extensas que permiten hacer esa pega de mejor forma. Pero tenemos que disponibilizar y trabajar con los datos que hay. Entonces, en esta parte lo que yo pretendía era desmitificar el geoide local como una... Uy, reconoce la mano, desmitificar el geoide local básicamente como una cuestión inaccesible o prácticamente científica. Los software lo hacen también, tienes que mostrar con el TBC cómo lo hacen, pero con ciertas aplicaciones para ingeniería. Probablemente ese geoide local que calculemos nosotros no sirva para un país entero o solucione el problema de la altura de Chile, no, acota un problema
pero el principio de funcionamiento es el mismo, ¿vale? ¿Qué pueden hacer ahí? Primero, pueden leer el documento que les dejé del profe sin ningún tipo de prisa, que está ahí disponible, y eso es lo que vamos a intentar implementar el viernes cuando nos reunamos en la tarde. Diga, Pablo. La calibración de obra de ¿Sí? TBC, ¿rige esto también? ¿La altura? Sí, la calibración de obra, si te entendí bien, la calibración de obra que está acá, corrígeme si estoy equivocado en lo que me entiendo. Cuando calibramos, ¿se acuerdan? Que nosotros desactivábamos la opción de ahí, ¿cierto? Porque yo les mostré la horizontal inicialmente, después les Correcto. mostré la vertical, y acá les expliqué el chip y el chip con plano inclinado, ¿cierto? Ese chip con plano inclinado, que sería ese plano que calculamos con el A y el B y los parámetros, sería esa opción. Cuando yo quiero ya pensar en geoide local, lo que tendría que hacer es donde dice geoide local acá y dice no, ir a buscar un geoide. Y acá yo puedo buscar, por ejemplo, el eje M08 de Chile, le doy OK. Entonces, en esa parte, lo que hace el TBC es esto que les estoy mostrando acá. Calcula esa diferencia y ajusta respecto a esa diferencia. Entonces, no es un procedimiento tampoco tan complejo de ver, ¿cierto? Pero reúne todas las características para que podamos hacer el símil entre el TBC y los datos que están acá. Eso en general. No sé si responde a lo que preguntas, compañero. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Sí? Ok, entonces, eh, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Profe, no, a mí se me generó una confusión. Bueno, respecto a lo que comentaba el compañero recién. Sería la diferencia entre hacer un ajuste local y solamente hacer un geoide local? O sea, aparte de que el ajuste local considera el 2D de la Lo que pasa es planimetría. que ahí tenéis para todos los gustos. Porque, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Puede pasar que tú necesites solo horizontalmente estar en el sistema local de la misma. ¿Cachai? Entonces ahí tú trabajas ahí. ¿Cachai? Entonces la coordenada geodésica va a entrar, se va a ajustar al sistema local, por lo que conversamos el otro día, y tú vas a ir con el GPS a entrar. Y la cota te va a dar lo mismo. Hacemos necesario. Después tú puedes decir, no, mira, yo quiero una calibración que sea 2D más 1D. Y ahí tenéis todas las opciones que yo te estoy diciendo, siendo esta última, cuando tú colocas el eje M08, lo demás se asemeja al geoide local. ¿Cachai? Porque trabajáis sobre las diferencias que comentamos delante. Ahora, si tú querías algo más geométrico, le quitáis el modelo geoidal y queda lo que hicimos en la clase pasada, o antepasada. Ahora, si tú querías algo más sencillo, solo el chip, que sería como el promedio de las diferencias. Yo les digo que por un terreno llano podría ser lo más adecuado. Ahí estamos bien. ¿Cachai? ¿Qué puede pasar en otros casos? Es muy buena la pregunta. Puede pasar que los colegas quieran un geoide local y quieran trabajar sobre un PTL. Porque si se fijan, en la parte del análisis del PTL que hicimos, no metimos en ningún lado un análisis de diferencias de altura, de niveles, nada. Nosotros ocupamos el H básicamente para calcular el factor de corrección que afecta a la distancia, ¿cierto? De altura, el factor de corrección de altura. Entonces, sí me he topado con algunos proyectos fuera de Santiago, que los colegas tienen PTL calculado, como lo mostramos delante, con TAI, y a la vez ellos desactivan acá y calibran verticalmente con un modelo geoidal o sin modelo geoidal. Entonces, el archivo de calibración que sale, en esos casos, asume un PTL en la parte horizontal y en la parte vertical un ajuste de un modelo. Tú también podrías estar trabajando con coordenadas UTN, sobre el plano UTN, y con una calibración vertical. Entonces, dependiendo del proyecto, están todas las opciones. Lo importante ahí es que la calibración horizontal y la calibración vertical no van juntas. ¿Cachai? Y al no ir juntas, te permite esa dualidad. ¿Cachai? Ahí eso no sé si responde ahí lo que me pregunta. Sí, profe. ¿Sí? Y bueno, es una pregunta que creo que es la tercera vez que se la hago, pero es que no me ¿Mm? surgen más dudas que rato. Cuando usted habla de un sector muy accidentado para hacer un geoide local, ¿Mm? cuadrilátero para hacer, no sé, que tengan 60 metros de nivel, desde niveles, o eso sigue siendo Piensa, poco. piensa, piensa que ahí voy a hacer un ejercicio. Vamos a hacerlo el viernes igual. En algunas partes, ¿verdad? Vemos acá, déjame ver si lo veo de forma más rápida, o la visualización. El nivel, creo que lo voy a ir. Lo que yo intento mostrar ahí, si tú veis el geoide ahí, piensa en algunos lados que al ser de carácter global, tú podrías tener zonas donde
el n prácticamente sea constante. No sé si me entendí ese punto. ¿Cachai? Porque el nivel de resolución del modelo puede que no tenga tanta, puede que no sea tan representativo. Es decir, si tú en el fondo, con una línea de nivelación, subís un cerro y bajáis un cerro chiquitito, a lo mejor tú vas a decir, ya, entre el punto más alto de este cerro y el punto más bajo hay un desnivel de tanto. Pero el modelo a lo mejor en esa zona carece de muchos datos de gravedad para que la interpolación quede buena y logre ver eso en el E. Entonces, si tú, por ejemplo, sobre este cerrito chico, hacías una nivelación geométrica y tomáis puntos con GNSS, vais a tener un N que va a reflejar de buena forma la topografía del lugar. Ahora, si tú a ese N le colocáis un modelo digital encima, si no tiene datos de gravedad o un input que logre informarle al modelo que ahí está esa característica, probablemente el N puede ser básicamente horizontal o puede ser como en esta zona que tú no tengas la capacidad de ver eh, esa variación en la magnitud del N. ¿Cachai? Entonces, ¿a qué apunto con eso? En que si tú tienes un N local, nivelación, un GPS bien densificado, en el proceso de esta adopción del ajuste local, tú vas a poder decirle de mejor forma a este geoide local, a este N global, perdón, oye, en este punto tenés que bajar tanto, en este punto hay que corregir tanto, de esa forma. ¿Cachai? Los modelos no tienen el IGM-08, el 96 menos, el IGM un poco mejor. No tienen, ¿cierto?, un nivel de resolución, vamos a ver así, que sea lo suficientemente representativos de la zona local en el caso de Chile, por ejemplo. No sé si queda más claro esa parte. Entonces, ¿a qué apunto yo? Si tú veis acá, este N, que son 50 cachos, ese N que está ahí, y esa diferencia entre el N del eje M08 y del N local, lo que te está diciendo es que el eje M08 en esta zona a lo mejor no logra ver de buena forma el N local. ¿Cachai? Puede que existan zonas, no sé, pues, en Estados Unidos que tú tenés más densificado el modelo, y tú te parís con el GPS y el N que se calcula sea prácticamente el mismo del N nivelado. ¿Cachai? Pero acá no tenemos esa condición, entonces pueden pasar cosas como esa. Ahí lo que te está diciendo es que en el fondo este geoide global, si tú veis las diferencias acá, son negativas, está pasando por abajo de donde debería pasar, de forma casi constante, no totalmente constante, porque tenéis 5 cachos, 3 cachos, o sea, perdón, 50 centímetros, 30 centímetros, 60 centímetros. Entonces, a eso apunto con que mientras más densificada tengáis el sistema local, más vaya a poder corregir el global para que se ajuste a la zona local. No va a ser lo mejor, evidentemente, porque las magnitudes de herramientas de corrección van a ser muchas, pero es el mejor escenario, a esos puntos. Diga, Claudio, Profe, que estoy un poco asustado, ¿no? Eh, ¿por qué? ¿Qué pasa con el tema de cuando yo hago un vuelo para calcular de nivel, o sea, volumen? Yo controlo con un GPS, ¿cierto? Y con modelo geoidal, entonces podría llegar a tener esos errores también. No necesariamente, porque puede que, a ver, cuando tú controláis con GPS y adaptáis un modelo digital para productos fotogramétricos, en el fondo, si bien es cierto, el modelo puede que no absorba bien, ¿cierto?, el comportamiento local, no es directamente la topografía propiamente tal de la zona, es el lente, es que el geoide no se acomoda bien. Entonces, en el cálculo del volumen, el volumen en el fondo podríamos catalogarlo como relativo, ¿cachai? O sea, está todo en la misma zona, ¿cachai? Está todo referido a lo mismo, no estáis haciendo una comparación con una nivelación. Entonces, en ese sentido, no deberíais tener mucha complicación. Ahora, si tú lo chequeáis con una nivelación, en función de esto, probablemente lo que te está indicando es que el modelo tenga que ir más abajo, ¿no? A esos puntos. ¿Ok? Lo- Ahora, en algunos puntos sí tú podéis tener diferencias, pero esas diferencias probablemente a nivel de ingeniería no van a ser significativas en el cálculo de volumen, quizás. ¿Ok? Porque, insisto, el cálculo del volumen yo lo veo de forma relativa. O sea, acá lo que te está indicando esa diferencia es que hay uno más arriba que abajo, uno más arriba que otro, nada más que eso. ¿Ok? Eso no. Podemos ver algunos ejemplos. Ahora, también hay que ser, eh, no es que haya que cerrar el ojo y darle para adelante, pero si tú estás ocupando fotogrametría para hacer eso, y estáis haciendo el procedimiento con el flujo de trabajo, el GPS, los puntos de control, yo me imagino que estáis haciendo ubicaciones de extensiones que son grandes, ¿cierto? Entonces, si tú eso lo querés comparar con mediciones de GPS normal, el GPS normal no tiene tanta representatividad como la fotogrametría, y menos lo va a tener una nivelación sobre lo mismo. Entonces, es el procedimiento que está más idóneo para eso. No le veo problema a eso inicialmente. ¿Ok? Ya, dale, profe. ¿Sí? Además que no son zonas extensas, o sea, si tú veías acá, ¿cachai? Ya, ahí tú veías en esta zona, por ejemplo, cuando estoy con el mouse, una zona que podría ser plana, a lo mejor hay un cerro o algo así, pero es una zona
grandes, tampoco así vuelo, no sé, pues de una región entera. Yo creo que me imagino que son proyectos acotados también, entonces tampoco veo tanta diferencia. Ujú. Sí, Ya, sí. Dixon, ¿quedó ahí bien con eso? Eh, sí, o sea, yo quiero hacer algo, porque hoy día estaba hablando con mi jefe y le propuse lo que usted dijo en un momento, tirar un PTL y hacer un heavy del local. Ujú. Me Sí, dijo, y el heavy va a funcionar bien. ya. No sé cómo responderle. El viernes con el ejemplo va a tener la respuesta, porque la vamos a calcular en el TS. Y ahí vaya a poder tener más o menos claro eso. ¿Sí? Vale, profe. Eh, Eso, muchachos. ¿Estamos por ahí? Para que vayan a descansar y nos reunimos el viernes entre 7 y 7 y media, ¿cacho? A más tardar a las 8. No hay problema No, más. profe, gracias. Buenas noches a Muchas todos. Profe, espere un momentito, profe. ¿Va a haber tercera evaluación o no? Sí, por eso lo comenzamos al inicio. Mañana les voy a dejar un PTL para que hagan en el aula virtual y esa va a ser la tercera. ¿Sí? Bien, profe. ¿Sí? Y eso puede ser quizás para el domingo. ¿Dale? Puedes calcular los parámetros y les mando las indicaciones del club. Y el gracias. viernes, si quieren, lo revisamos entre todos antes de que envíe. Entregamos en modo informe igual, profe, continuando con el... Sí, con el mismo oh, formato. ya. Y básicamente me interesa. ¿Ustedes creen que en el fondo el problema no radica en aplicar los parámetros del PTL? El viernes lo vamos a confirmar con los ejercicios de la nube, ¿cierto? Del producto fotogramétrico. Si el rollo es calcularlo, ¿cierto? Entonces, y les voy a dejar un set de datos para que puedan calcular uno y me entreguen ahí, digan, estos son los parámetros. Y ahí por último, eso mismo, después en el TBC los validamos y todo lo demás. ¿Sí? Con eso tenemos. ¿Terminaron el trabajo hoy ya, no? Sí, yo vi ahí que varios mandaron un correo. Debería estar listo eso, ¿no? Profe, Ahí. Sí, Eso, profe. eso al correo nomás, ¿cierto? Porque el aula está medio raro. Sí, al correo, con que llegue está todo bien. Ya, ¿Vale? vale. Eso, Profe, ¿qué pasa si muchachos. lo subimos al aula? Lo reviso en el aula. A ver, Cuando vale, haga el profe. barrio. Buenas Tranquilo. noches, el trabajo 2 es plazo hasta hoy. Ya habíamos extendido el plazo hasta hoy. ¿Necesitan más tiempo o estamos bien ahí? Igual un día más, profe. Bueno, al grupo mío de Isaac Bobadilla. Ya. Mañana, mañana noche. ¿Vale? Ya, profe, gracias. Ya bueno. Está muy bien. Gracias. Nos Vale, vemos. igual. Bueno, Gracias, profesor. eso, profe. Que esté bien. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.